así iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca y Edwin Saladriaga por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y como todos los martes a las 5 de la tarde, nuestros queridos auspiciantes: Accidentes de Carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700, y está en el 2630 sur de Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad, hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374. Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall, sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes. El tema de hoy es un tema muy interesante que dice así: China puesta a prueba por Putin. Muy bien. El micrófono de los dos está abierto ya. El motivo del título es que hasta el presente China había sido un espectador beneficiado de esta circunstancia bélica, y donde probablemente iba a obtener beneficio cualquiera fuera el resultado, ganara o perdiera Rusia en este conflicto, porque ganando Rusia era un avance, y se puede decir un triunfo, sobre Occidente. Y si Rusia, por distintas razones, se viera perjudicada en este evento bélico, le quedaría el beneficio de un predominio absoluto en el Asia, con proyecciones al resto del mundo. Pero Putin, demostrando su innata habilidad ajedrecística, puso en juego una nueva carta, una carta que se le había propiciado la declaración conjunta del 4 de febrero que hacen ambos países, obligándose a asistirse mutuamente en caso de alguna forma de conflicto con influencias exteriores. Eso significa asistencia política, militar y económica. Eso ha hecho Putin. Le ha puesto a China entre la espada y la pared. Es como decirle: muestra de qué lado estás. No sé si Edwin comparte esta visión de este nuevo ángulo del conflicto. Edwin. Sí, qué interesante es hablar de China con el aspecto estratégico que está tomando con respecto a este conflicto, en tanto y cuanto ya se está hablando, y la inteligencia de los Estados Unidos está diciendo que China o Rusia está pidiendo drones y está pidiendo cosas porque hay un convenio, lógicamente, y porque no podemos ser ciegos ante esta circunstancia.
Esta circunstancia parece estar todavía lejos en el corto plazo. Mientras tanto, la crisis va a seguir desenvolviéndose y la referencia que hacíamos originalmente sobre la interpelación a China para participar activamente demuestra que las intenciones beligerantes de Putin están más firmes que nunca, con lo cual podemos augurar un futuro sombrío para la población de Ucrania y la escasas posibilidades que tiene el mundo occidental, salvo el envío de armas y algún tipo de ayuda humanitaria en alimentos y medicamentos, otra cosa parece no estar disponible en un futuro cercano. Ahora, el problema aquí, para que la gente tenga una idea de lo que está produciendo la guerra, son bombardeos incesantes. Rusia se quiere sentar, y eso no es de conocimiento de la gente. Rusia se va a sentar cuando ellos tengan el control, por lo menos, de las partes más importantes de Ucrania. No han podido avanzar, no han podido llegar, han llegado a las afueras de Kiev, a 20-25 kilómetros de ellos, pero no han podido entrar en Kiev, aunque Mariupol ha sido casi totalmente destruido, pero todavía sigue siendo una fortaleza enorme para que Ucrania no ceda. Y mañana y hoy ya el presidente Biden tiene la posibilidad de saber cómo ayudar con los más de 13.000 millones de dólares a Ucrania. Le están pidiendo algunos legisladores que manden los aviones MiG-29 que están en Polonia, aunque muchos de ellos también, como el líder de la minoría, Mitch McConnell, ha dicho que sería una locura, porque implicaría entonces inmiscuirnos en una guerra, en un conflicto, la OTAN, en donde no debería de ser. Es una situación extremadamente crítica, pero sí juega un rol importante China, sí lo juega, en tanto y cuanto China en este momento está con una enorme paciencia para ver cómo es el desenlace final. China le dará el apoyo a Rusia de los drones y del dinero que le están pidiendo. Eso es una interesante pregunta que de pronto la podemos contestar después, pero yo creo que China está viendo todas las aristas posibles, porque también puede ser sancionado, y en el fondo todo lo que implica esta cuestión es netamente comercial. Más allá del conflicto para ganar terreno, más allá del conflicto para permanecer geopolíticamente, China sabe que Rusia sin China no es nadie, pero China sin Rusia no van, es una carga, es decir, es más o menos esa implicación que se tiene entendido. Por lo tanto, y por lo cual este país asiático está viendo con pinzas a ver a dónde se ubica en la cuestión geopolítica, en el mundo geopolítico que estamos viviendo después de este conflicto, en donde cada día es más difícil, porque la Europa se está viendo en una situación eminentemente trágica, principalmente en las cuestiones energéticas y en las cuestiones de combustible, de gas, que es tremendamente complicado. Ya vamos a hablar un poquito de los problemas domésticos que están pasando con la cadena de suministro, con el gas en nuestros países occidentales, principalmente en Estados Unidos y Europa, y se darán cuenta que tanto está jugando un rol en un año eminentemente político en los Estados Unidos, que le puede pasar factura al presidente Joe Biden. Indudablemente, si hay algo que no se puede esperar de los chinos, es que actúen precipitadamente. El famoso dicho de paciencia de chino
no es gratuito. Han sabido esperar en todas las fases de su confrontación con Occidente. No tienen prisa, pero tienen certezas hacia dónde dirigirse. Y eso le ha dado óptimos resultados hasta el presente, y creo que van a encontrar alguna vía para seguir sacando el cuerpo de una confrontación directa con Occidente, por lo menos por los próximos tiempos venideros, hasta cuando consideren que ya están en condiciones de manipular el destino mundial controlando su hegemonía. El problema es que en este momento, para que la gente que no nos ha escuchado y que primera vez nos escucha, por cierto, muchas gracias por su audiencia, y que es importante sería que ustedes participen también de este diálogo. Lo que se le ha venido de sanción a Rusia no ha sido tan fácil. No ha sido tan fácil, pero de alguna u otra manera todavía se mantiene, otra vez, por el aporte y el apoyo de China. Hay que recordar que Rusia, su primer socio comercial es este país, es decir, genera más de 25 billones de dólares al año, y es un país que compra mucho al pueblo ruso y ayuda enormemente, y parte de esto es porque todavía no ha colapsado, y en tanto y cuanto también Europa no puede desmarcarse en sí de la situación que tiene, es decir, de la cuestión energética. ¿Hasta cuándo Europa pueda desmarcarse? Se calcula que siendo un trámite y que comiencen a buscar otros tipos de alternativas y salida, será hasta el año 2030. Es decir, irán poco a poco desmarcándose, sí, pero ahorita Europa no se puede dar el lujo, países como Alemania, como Italia y como otros, no se puede dar el lujo de prescindir del combustible, de derivados de este país, es decir, es una situación crítica. Y también los alimentos. En Sudán, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Sudán es un país extremadamente pobre, un país que está pasando por una crisis tremenda. El pan cuesta 3 veces más, porque países como Rusia y Ucrania, el trigo, y en nuestros países inclusive, Héctor, ya está comenzando a haber problemas con los fertilizantes y la urea, porque se exporta de los países en conflicto. sin duda. Indudablemente la crisis en Ucrania ha afectado el flujo que de este país se hacía de la exportación de granos, con lo cual algunos países, como señalás, sobre todo en África, van a sufrir las consecuencias. Consecuencias que apuntan a un futuro que ya está muy cerca. Nosotros venimos hablando en forma casi permanente, asidua, sobre el conflicto, en lugar de estar pudiendo mirar otros aspectos importantes en la vida del ser humano, como es la futura pandemia que se avecina, la pandemia del hambre. La población del mundo asciende a 7.800 millones de habitantes, y los estudios señalan que en los próximos 10 años ese número va a aumentar en 1.000 millones, lo cual va a patentizar el problema de la escasez de alimentos. Los incipientes estudios científicos que se están llevando a cabo en distintas regiones de Europa son todavía puntos muy lejanos de referencia para solucionar esto. Estamos hablando, por ejemplo, de las granjas de insectos, por su alto valor proteico, y renglón en el cual los chinos y otros países asiáticos ya hace
miles de años que han incorporado en su dieta. O las granjas marítimas frente a las Islas Feroes de algas, una futura solución para el problema alimenticio y también para el problema energético, porque Francia ha hecho experimentos para desarrollar incluso la oxigenación del medio ambiente por tratamientos químicos del material que proveen las algas. Pero todo eso está muy lejos de poder resolver de una manera eficiente y razonable los problemas que se avecinan en solo una década. Así que esta guerra en Ucrania lo que está haciendo es retrasar la posibilidad de que el mundo avance hacia la solución de problemas integrales y está acelerando los resultados bélicos de este conflicto en las cuestiones de supervivencia de la humanidad. No es solo la amenaza nuclear la que tenemos sobre nuestras cabezas. La otra espada de Damocles es el hambre. El hambre, la desnutrición, la falta de agua potable en países africanos y en muchos países latinoamericanos. Para que tengan una idea, la gente en muchos países latinos, inclusive países en vía de desarrollo, no tienen ni letrina. Es una situación extremadamente crítica. La tercera parte de la población mundial carece inclusive de líquido vital, como dije, el agua, y más aún la pobreza ha aumentado después de la pandemia del COVID, que por cierto no se ha acabado, y que en Inglaterra, para que tengan una idea, el 48% ha subido, y se teme que en los próximos meses, el próximo mes, en los Estados Unidos Estados Unidos tienda a subir la pandemia. Es decir, tenemos algunos frentes que se están descuidando por este conflicto que lamentablemente está golpeando no solamente con vidas humanas, porque solamente en Mariupol se ha llevado más de 2.200, 2.400, todavía no hay una cuestión exacta, aunque la ONU dice que son menos, pero el alcalde de esta ciudad está dando este tipo de cifras. Pero más de esto, la situación del mundo es tremendamente crítica, porque estamos aumentando todas esas dificultades. No va a haber la alimentación adecuada para mantener a todo este tipo de población, y lo peor de todo es que cada día se agudiza más de quienes tienen demasiado y quienes no poseen nada. Es decir, y no por una cuestión de habilidad de negocios o de capacidades intelectuales, sino que en el mundo también existe algo que se llama generación de actos de corrupción, que lo único que ha hecho es llevar a la población de pobreza a la miseria y de dejar que unos cuantos se vuelvan ricos a través de esa miseria y a través de esa pobreza que le han dado, que ha dado como consecuencia de algunos actos que son lesivo a la raza, a la humanidad. Es decir, estamos viviendo en una época tremendamente compleja, tremendamente aguda, diría yo, en donde en estos momentos no solamente se está discutiendo el nuevo orden mundial, sino que se está discutiendo realmente cómo vamos a avanzar con algunos problemas que tenemos al frente. La pandemia de la moral, la pandemia del hambre, la pandemia de una pandemia de salud, y ahorita una pandemia de expansión, porque hay que recordar que si esto le sale bien a Rusia, a mí no me quepa la menor
reedición de las brigadas internacionales en la defensa de Madrid, con la luctuosa lucha fratricida que hubo en España. Pero además podríamos mencionar también que esto apenas balancearía la llegada de contingentes desde Medio Oriente a proveer a Rusia de nuevos soldados. Y quisiera preguntarte en este aspecto, ya que mencionaste la luctuosa destrucción de Mariupol, ¿cuál es el valor estratégico para Rusia en este ataque devastador? ¿Qué significa Mariupol y sus alrededores para el diseño militar de este ataque? Mariupol, Odessa, son partes trascendentales para llegar hasta Kiev. Para llegar a Kiev, controlando estas ciudades a sangre y juego, ya casi tienen a Kharkov a tiro de cañón, aunque te digo, Héctor, no lo han podido controlar. Y por eso de pronto es la frustración del señor presidente de Rusia, porque al no poder controlar Mariupol, que significa muchísimo junto a Odessa, porque estarían por el mar, ya tendrían mar, tienen el aire, el espacio, lo tienen expedito porque no hay una intervención de la OTAN, ya bombardearían todo ese lado, ya estarían cercando, ellos quieren cercar a Kiev, pero para cercar a Kiev hay que acercar los suministros que llegan a Mariupol, es decir, no hay agua, no hay alimentos, la situación se vuelve complicada, se vuelve extremadamente compleja y tratan ellos de parar ese tipo de suministros para que sea una situación extremadamente crítica y ellos tengan todo el margen para llegar a Kiev, para tomárselo, para hacer un asalto final. El problema es que los ucranianos no le han dado tregua. Inclusive, Héctor, se habla, antes lo decía el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, decía, no hay necesidad de mandarle aviones. Con los famosos misiles MiG, ellos pueden luchar sin tener helicópteros y aviones. La realidad es que sí van a necesitar, porque las ciudades como Kharkov, como Mariupol y otras están siendo demasiado devastadas, inclusive ciudades cercanas a ellas que tienen cuestiones son, ¿cómo diríamos?, patrimonio de la humanidad, están siendo destruidas y muchos cuadros están siendo sacados de esas ciudades para tratar de llevarlos más seguros a algunas otras partes de Europa, como Roma, como París o como Berlín. La realidad, Héctor, que lo más triste de todo este conflicto, lo más triste lo viene siendo la pérdida humana. Las pérdidas humanas y principalmente niños. Para que la gente tenga una idea, Héctor, las madres sustitutas tienen que dejar a los niños porque las personas que alquilaron el vientre no pueden llegar y esos niños quedan en unos orfanatos en donde muchos de ellos al lado de aquellos orfanatos han sido atacados. La realidad es que esto es una guerra cruel, cruenta, que no se había visto después de la Segunda Guerra Mundial, aunque tampoco no hay que recordarle a muchos de nosotros que en Yugoslavia, cuando tuvo Milosevic en la famosa Yugoslavia o Serbia, armó una guerra fratricida. Sí, de consecuencias realmente inhumanas. Inhumana. Y ahorita lo preocupante, Héctor, que puede pasar, y sí puede pasar, es que haya un pequeño error, que esperemos que no lo haya, de que algunos de estos misiles, porque hace 3 días atrás, hay que recordar que
Vladimir Zelensky. Esperemos que lleguen a un acuerdo, por lo menos un cese al juego, aunque en los alrededores, en ciertos lugares han tenido la posibilidad de que pueda la gente salir para resguardarse, mejor sitio para irse de los lugares de los bombardeos estos. Los denominados corredores humanitarios. Los famosos corredores humanitarios. Pero la pregunta Yes. que tendríamos que tal vez trasladarle algún tipo de respuesta a nuestra teleaudiencia es si de las conversaciones, aun cuando existiere un cese al fuego, que sería lo más deseable, el final de esas conversaciones, de esos posibles tratados, sería satisfactorio para Rusia que solamente se asegurara la no inclusión de Ucrania como parte de la OTAN, o podría caber para Ucrania la posibilidad, sin esa participación en el aspecto militar, de tener sí participación económica en la Unión Europea? ¿Cabría esa posibilidad para Ucrania? Porque sería una vía, un camino para el restablecimiento de la actividad y el desarrollo en Ucrania, para superar las heridas que este conflicto va a dejar con su devastación. El problema es que esta guerra se la está viendo a corto y mediano plazo, pero no se sabe de qué manera le pueda o no afectar a Putin, aunque hay que recordar que en este momento el presidente cuenta con el enorme apoyo ruso. Eso dicen encuestas de este país, que aunque no sabemos si son o no son confiables, pero de alguna u otra manera ha tenido una propaganda, porque esto no es publicidad, esto es propaganda. Esta propaganda de Putin ha calado en la ciudadanía rusa. El problema no es ahora. El problema es cuando vengan, que se vean en dificultades para la calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos. Es decir, de la gente de a pie, de la gente como nosotros. No de los poderosos que, aunque le hayan ya sancionado algo, de alguna u otra manera tendrán dinero en algún paraíso fiscal. Pero la gente de a pie, a largo plazo, ¿qué tanto afectará eso? De alguna u otra manera, tal vez ni siquiera, a pesar de que le afecte o no le afecte, Putin, con su manera de actuar como un autócrata, va a ser difícil que alguien, como por un ejemplo, Alexander, se me escapa el nombre, Navalny, que está en este momento preso y que es un opositor enorme al presidente Putin, pueda competir en las elecciones futuras. Es decir, qué difícil va a ser para cualquier personaje que quiera disputar la presidencia de este país, porque en este momento el señor presidente lo tiene controlado todo en lo que es Rusia. Él no se puede permitir también salir de Ucrania sin tener algo como trofeo.
de una manera raudal. Cada vez es terrible cómo se está llegando, y lo peor de todo es que no solamente hablamos de 7,5 millones de niños, sino que hablamos de mujeres que dejan atrás sus esposos, sus hermanos, sus hijos, en donde todavía la ley marcial sigue funcionando para defender palmo a palmo de lo que es Ucrania, y principalmente de su capital, porque se sabe de que ahí va a haber una guerra urbana tremenda, entonces se están preparando lo que ellos dicen, se están preparando para defender con todo a la capital de Ucrania. Eso nos lleva a un horizonte de prolongación del conflicto fuera de las posibilidades de pronóstico que cualquier comunicador pretenda hacer. O sea, está realmente muy lejos el cese de la conflagración, pero aun cuando se produjera bajo alguna circunstancia el cese del fuego, ¿cómo seguiría el conflicto en otros renglones como la política y la economía? Porque esto nos hace preguntar, ¿las sanciones continuarían después de un cese del fuego si las condiciones de presión de Rusia no mermaran? A ver, esa es una excelente pregunta. ¿Hasta qué punto se podrá mantener algún tipo de sanción? Pienso que la única palabra la va a tener el presidente Putin. A veces hablábamos el otro día cuando le preguntábamos a Mónica qué grado de personalidad tiene el señor Putin. Pero a veces viéndolo y pensándolo bien, yo creo que Putin está jugando al niño del chantaje que tiene armas nucleares y está tratando de pronto de manipular al mundo con ese tipo de armas nucleares. La realidad no lo sabemos. Ahora, en el campo político, en ciertos países como el de aquí, el presidente Biden se va a ver muy afectado si este tipo de sanciones, que a pesar de que le pega a Rusia, no es menos cierto que colateralmente nos está dando duro también a nosotros. Y la gente políticamente, aunque el presidente Biden esté haciendo algo correcto, esté dando como política de contención, como hubo en la Segunda Guerra, la famosa política de contención de la Guerra Fría, que después lo está haciendo Biden, para no crear un conflicto mucho más allá de Ucrania, no es menos cierto que la gente no va a votar por eso. La gente va a votar por cuestiones como los combustibles, los precios de la primera necesidad en los distintos supermercados, y alguna que otra cosa. Es decir, ahí es la realidad, que la política en
los posibles escenarios que se van a dar en el futuro. La extensión del conflicto no le sirve aparentemente ni a Putin ni a Biden, porque es un tremendo desgaste económico. Para Rusia, por ejemplo, el 40% de sus ingresos está basado en la exportación de hidrocarburos, que fundamentalmente tienen como destino Europa occidental. O sea que no puede darse el lujo Rusia de prescindir de esos clientes. Y en el caso de Estados Unidos, los problemas económicos que se podrían suscitar con el aumento de los precios y una inflación que, si bien no es tan grande, puede magnificarse en el futuro, también es un escenario comprometido para la gobernabilidad que en este momento recae sobre los demócratas. Pero ¿qué pasaría con el sector republicano? ¿Cuál sería la actitud en el futuro? Y en este futuro de republicanos en el gobierno, si así se diera, ¿estaría Donald Trump? ¿Aló? Sí, Sí, ya le digo, Héctor, es una situación tremendamente crítica y me quedé callado porque estoy aquí. Yo siempre cuando hablo con ustedes también estoy viendo los monitores de lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en otro, pero le tengo una noticia no con respecto al conflicto bélico, sino con respecto a la pandemia del COVID. Y esto implica, ya le voy a decir con exactitud meridiana, aunque me salgo un segundo del tema porque sí, es importante. 21 de las 31 provincias
país y en algunos países del mundo. Es evidente que aún por distintas razones, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China tienen frentes internos que van a presionar sobre su capacidad de libre decisión. No podemos prever cuáles son los posibles alcances que tengan cada uno de esos frentes, pero sí lo que podemos vislumbrar para el caso de Estados Unidos es que con el correr del tiempo su alianza con la Unión Europea va a empezar a presentar fragilidades que le van a obligar a tomar decisiones como ya lo hiciera en el pasado, cuando silenciaron las voces del G8 y del G20. Pero no es esta la circunstancia apropiada para ejercer ese poder omnímodo. Hay que recordarle a la gente que mañana otra vez el presidente Volodymyr Zelensky va a hablar ante un auditorio que está dentro del Capitolio, y el día 24 de este mes el presidente Biden tiene una reunión urgente con los distintos presidentes, ministros de la Alianza Atlántica. La situación es extremadamente compleja, los bombardeos son incesantes, tratan de una vez por todas ya tomarse Kharkov, tomarse Mariupol, seguir con Odessa, llegar a Kiev. Los rusos no se van a sentar a la mesa si no tienen algo a mano. Eso parece que es evidente. ¿Qué posibilidades haya que las sanciones le pongan una espada de Damocles? No creo que ninguna, principalmente con las últimas sanciones que se han dado al que era director o dueño del Chelsea, Abramovich. Ibrahimovic era un jugador, Zlatan, Abramovich. Y también hay que recordar que Rusia sancionó hoy al presidente Joe Biden con su hijo Hunter Biden, sancionó a militares, sancionó a Hillary Clinton. Sancionó un poco. El problema es que parece que Putin se olvidó que al presidente Trump no lo ha sancionado, y con razón el presidente Trump, el día que hubo un meeting, atacó a Biden y no dijo absolutamente nada. Lo único que dijo que si él estuviera en la presidencia jamás hubiese tomado Ucrania. Pero lo que no nos dijo el presidente Trump es por qué no condena el acto de la guerra en sí, por qué no condenar a Putin, por qué no decir lo que realmente todo el mundo lo está haciendo, es decir, rechazando muerte, genocidio a un pueblo como Ucrania. Es decir, eso no lo ha dicho el presidente Trump. Guiado por... Es válido que ataque a Biden porque es política. Me parece que él está en ese meeting. Si ustedes lo miran, que yo tengo que mirar todo, siempre digo por cuestión de comunicador también que soy. Ese meeting solamente se dedicó a hablar de los ilegales, palabras textuales de él, que no es lo correcto, hay que decirle al presidente, y del millón de criminales que han entrado por México. Más de 1 millón de criminales que han entrado por México, pero no se le ocurrió decir del daño que está ocasionando el señor Putin, aquel hombre que le dio el beneficio de todo cuando estuvo en Finlandia y dijo que le creía a él, sí, que le creía a Putin y no le creía a su Consejo de Seguridad. Es triste saber de que hay un hombre que fue ya presidente de los Estados Unidos y que debería de condenar a Putin y a aquellos que están con él, solamente se dedique a hablar y a acordarse de las personas indocumentadas que llegan a este país y decir que hay más de 1 millón de ellos
que son criminales y que hay que de alguna u otra manera sacar a todos ellos. Es decir, es política barata, sucia, al fin y al cabo barata, y es lo que convence, y es porque ya está haciendo política y porque probablemente se lance a su candidatura en la elección primaria cuando llegue ya acorde a la candidatura a la presidencia en el 2024. Es además cumplir con un viejo axioma de la política que dice: el enemigo de mi adversario